Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Introducción de siempre, ¿no? En el día de hoy vamos a estar realizando ejercicios de gases ideales en la pizarrita. Mi nombre es Samuel Tapia y les invito a ver este tercer video, si no me equivoco, del curso de termodinámica que estamos realizando desde cero, en la cual he decidido incluir todos estos conceptos de gases, gases ideales, gases reales. Ya estaremos viendo las leyes de la termodinámica y entre otros conceptos. Mi nombre es Samuel Tapia y vamos a empezar. El primer ejercicio que vamos a plantear es un ejercicio más algebraico que otra cosa, ¿bien? No es un ejercicio tan numérico. Aprovecho de aclarar que no miro mucho la pizarra, porque si usted se da cuenta el flash está prendido y al mirarlo me genera un poco de distorsión en los azules. Bien. El ejercicio consiste así. Dice, se conoce que la relación P volumen es inversamente proporcional, pero el volumen está elevado a la 1,22. Se sabe que ese valor es constante. Se nos pide calcular la variación, fíjese bien, la variación de la temperatura final, coloquémosle una final, una F ahí, si el volumen se duplica. Si el volumen se duplica. ¿Bien? Empecemos planteándolo así. Imaginemos nosotros que tenemos dos estados termodinámicos. Tenemos un estado 1, por acá voy a dibujar un estado 2. Estos estados están en función de una presión, P1, por una D1, que está elevado a la 1,22, pero fíjense bien esto. Esto es la relación que existe entre ellas. Por lo tanto, el estado termodinámico 1 está sujeto a una presión, está sujeto a un volumen, está sujeto a una temperatura, a una cierta cantidad de moles y está sujeto también a la constante de los gases ideales que no está en función. Es un resultado de las cuatro variables. Eso es importante mencionarlo, que las variables son estas. La cantidad de masa que agreguemos o saquemos del sistema, la temperatura, el volumen y la presión. Y nosotros en un estado 2 queremos saber qué pasa con la temperatura 2, que acá le coloqué final, si el volumen, fíjese bien, es 2 veces el volumen 1, o sea, hay una duplicación, tenemos 2V, a una cierta presión, a una cierta cantidad de moles, que según lo que nos están mostrando en el enunciado, los moles serían constantes. O sea, si tuviera que colocar de prefijos, o su índice mejor dicho, este es exactamente igual a S, partimos de esa condición en que N1 es igual a N2. De la ecuación de los gases ideales, nosotros vamos a despejar a T2 en función de las otras variables, es decir, de una presión 2, de un volumen 2 dividido en RR. Recuerde que esto viene de la ecuación principal, que la voy a dibujar por acá arriba, permítame. PV igual a nRT. De ahí viene, lo que he hecho es despejar la temperatura. De esta expresión de acá, lo que sé es que el volumen se duplicó, es decir, que es 2 veces V1 dividido en R y en N. Vamos a decir que esta es mi ecuación asterisco. Partamos de ahí. Despejé la temperatura 2 porque es precisamente a ella a quien requiero conocer, a ella a quien requiero calcular. Ahora, basándome en esta relación,
voy a hallar una función entre las presiones, sabiendo que la relación entre ellas no varía, porque es constante. Fíjese bien lo siguiente. Acá yo le coloqué volumen 2 y acá le estoy colocando volumen 2 elevado a la 1.22. Quiero que tengan esto en consideración. Acá le coloco solamente volumen porque la relación que existe es entre la presión y el volumen, no con la variable n. Adicionamos una tercera variable. Gracias a esto puedo manipular un poquito esta función. Y fíjese que lo que yo sé es que el volumen se duplica. Por lo tanto, el volumen 2 lo puedo expresar como 2 veces V1 elevado a la 1.22. Por reglas de potencia, esto me queda de la siguiente forma. Tanto el 2 me queda elevado a la 1.22 como V1 sigue elevado a la 1.22. Entonces eso hace que al tener V1 a los dos lados de la ecuación, los puedo suprimir. Y eso hace que yo pueda expresar a la presión 2 en función de la presión 1 como sigue. Presión 2 igual a presión 1 dividido en 2 veces a la 1.22. Entonces esto hace que yo pueda reemplazar la presión 2 acá y ya pueda tener una temperatura 2 en función de una temperatura 1 y que ahí las pueda hacer comparables. Vamos a ver cuánto nos queda esta división. 1 dividido en 2 elevado a la 1.22 me queda, a ver, lo hice mal. Me queda 0,43 aproximadamente. Fíjese lo siguiente, cuando el volumen se duplica, la presión disminuye. Eso ya lo sabíamos por la ley, ¿no? Hay una inversa proporcional entre ellas. Disminuye al casi un 57%, es el 43% de la presión 1. Déjenme ver si eso se alcanza a visualizar. Sí, se ve. Y permítanme avanzar. Voy a borrar acá. Fíjese lo que voy a hacer. Voy a tomar esta presión 2, la voy a reemplazar acá. Me va a quedar que la temperatura 2 es igual a la presión 2, que ya no es presión 2, sino que es presión 1 por 0,43 por 2 veces V1 dividido en R por N. Bien, vamos a multiplicar esos dos, me queda 0,86 por la calculadora. Me queda que la temperatura 2 es igual a 0,86 veces la presión 1 por el volumen 1 por N por R. Solamente lo estoy ordenando, estoy aplicando conceptos del álgebra, nada más que eso. Permítame borrar acá. Y ahora viene lo interesante. ¿Qué es lo interesante? Que si nosotros despejamos la temperatura 1 según la ecuación PV-nRT, déjenme escribirla. Fíjese que a los moles no le coloco 1 porque ya sabemos que no hay cambios de masa. Si yo despejo, me queda esto. Y si usted se fija, esto no es nada más que T1. Por lo tanto, T2 es igual al 86% de T1. La temperatura es el 0,86 de T1. Entonces, ¿qué pasó con la temperatura? Si la temperatura fuera mayor, esto tendría que haberme quedado 1,6, por ejemplo. 1,6 de la T1.
Pero esto quiere decir que si la temperatura 1, supongamos, son 30 grados Celsius, la temperatura 2, multiplicamos esos 30 grados por 0,86, me da 25,8. Es decir, la temperatura final disminuye en un 14% si lo llevamos a porcentaje. Ejercicio number 1. Vamos a colocarle un poquito más de números a los ejercicios, planteando lo que sería el ejercicio 2. Supongamos que, déjame pensar un poquito. Ya, lo tengo. Supongamos que en un cilindro, ahí está el cilindro, de 2 metros cúbicos, que contiene SO2, dióxido de azufre, a una temperatura de 25 grados Celsius y a una presión de 2 atmósferas, 2 atm. Queremos calcular, en un inciso A, la masa de SO2 y también la densidad, fíjese usted, la densidad del SO2. Estos tipos de ejercicios, lo primero que debemos fijarnos es la presión. La presión son 2 atmósferas, aún sigue siendo relativamente con un comportamiento ideal. O sea, le voy a colocar aquí que al ser presiones bajas, como la presión es baja, podemos asumir un comportamiento de gas ideal. Eso es lo primero que vamos a asumir. Por lo tanto, si es conveniente plantear la ecuación presión, volumen, N de T. Fíjese que en esta ocasión no he incluido su índice, no le he colocado P1, P2 ni nada. ¿Por qué? Porque es una sola condición. Yo quiero saber cuánta masa hay aquí, eso es lo que me importa. Después voy a plantear un ejercicio en donde de este mismo, de hecho, en donde voy a suponer que la presión, por ejemplo, disminuyó. Quiero saber cuánta masa se fue. Más o menos así el planteamiento. Yo conozco el volumen, voy ordenando los datos. Permítame escribirlo aquí. Datos. Conozco el volumen, sí, 2 metros cúbicos. Conozco la temperatura, sí, 25 grados Celsius. Conozco la presión, también, 2 atm. ¿Qué es lo que no conozco? N no lo conozco. Porque R lo voy a utilizar, eso es ya criterio, lo voy a utilizar como 0,082 atm litros partido mol Kelvin. Esa es la constante de los gases ideales, usted lo puede ver en el video anterior. Por lo tanto, de esta ecuación yo voy a despejar a los moles, quedándome de la siguiente forma. N, estos dos pasan a dividir, me queda presión por volumen partido en R por T. ¿Okay? Para poder aplicar esta ecuación que usted está observando aquí, necesito necesariamente concentrarme, fíjese bien, concentrarme en las unidades de mi constante. Si mi constante dice que la presión tiene que ser ingresada en la atmósfera, yo debo ingresar en la atmósfera esto. Por lo tanto, en este caso, no le hago ningún cambio, coloco solamente el 2. Le voy a ir haciendo con unidades, ¿vale? Puede ser que este semestre me toque con un alumno que le gustara que le colocara unidades, así que en virtud de él lo voy a hacer.
me dice la constante, mira, ingrésame el litro de volumen. Aquí tengo un inconveniente porque lo tengo expresado en metros cúbicos, pero eso es fácil de arreglar, ¿no? Nosotros tenemos que saber que un metro cúbico son 1000 litros. Es decir, esto sería igual a 2000 litros. Entonces, por 2000 litros. Disculpen la caligrafía, que aparte de escribir feo, la pizarra tiene mucho juego. Ahí sí. Ok. Todo eso dividido en la constante 0.082 atm, litro, mol, Kelvin. Y la temperatura debo ingresarla en Kelvin. ¿Y cómo hago eso? Bueno, debo sumarle más 2.73,15. Eso me estaría dando la temperatura, pero en unidades Kelvin. Sería 25 más 273.15, sería 298.15. Listo. Kelvin. Fíjese usted cómo voy a empezar a eliminar ahora. Los Kelvin se me van, esto se invierte, por lo tanto la atmósfera se van, los litros se van y los mol quedan acá arriba. Sería 2 por 2000 dividido en 0.082 por 298.15. Voy de nuevo. 2 por 2000 dividido en 0.082 por 298.15. Estamos hablando de 163.61. Suma 61. Bien. Permítame ver cómo se está visualizando. Sigamos. Bien. Yo he tenido los moles. Fíjese bien. Pero yo les estoy pidiendo la masa. Miren lo que voy a hacer. Permítame borrar. Voy a borrar todo el cálculo. Y nos vamos a quedar con ese resultado. Fíjese lo siguiente. ¿Qué es lo que debo saber yo? Que los moles es la masa del compuesto partido en el peso molecular. Por lo tanto, la masa la puedo calcular como el número de moles por el peso molecular. Es decir, debiera calcular el peso molecular. El peso molecular promedio de una sustancia es fácil determinarlo, tengo unos videos de aquello. Usted se va a la tabla periódica y busca lo que dice masa molar. Esa masa molar tiene que ir multiplicada por la cantidad de átomos que estén presentes en el compuesto. Si usted se fija, este compuesto es SO2. Tengo un átomo de azufre y tengo 2 de oxígeno. Por lo tanto sería 32, que es aproximadamente el peso molecular o la masa molar del azufre, más 2 veces 16. En realidad es 15 puntos y algo, pero lo podemos expresar como 16. Si usted se fija, me da 64. Voy a revisarlo de todas formas. ...64 gramo mol. Entonces, gracias a ese resultado, me voy para acá y digo que
la masa del compuesto es igual a la cantidad de moles, 163.61 gramo mol, multiplicado por 64 gramo mol. Esto también lo podríamos representar como gramo mol. Ahí depende de la constante, que puede ser hasta kilomol. Por lo tanto, podemos suprimir estos dos, asumiendo que estamos hablando de lo mismo. Estamos en presencia de una masa, fíjese bien, de 10.471.04 gramos. Sabiendo que 1000 gramos es igual a 1 kilo, esto nos queda 10.47 kilos. Por lo tanto, la masa sería igual a esto. Bien, primera respuesta. B, la voy a hacer en este sector. La densidad de cualquier sustancia está dada por la masa dividida en el volumen que está ocupando. En este caso, tengo una masa de 10.471 dividido en un volumen de 2 metros cúbicos, que sería igual a 2000 litros. Divido eso en 2000, resultado. Y estamos hablando de una densidad de 0.0052 kilos por litro. Esto lo puedo expresar en kilogramos metros cúbicos si yo quisiera, ¿vale? Pero no es necesario. Tendría que decir 1000 litros, un metro cúbico, multiplicar eso por 1000, y ahí me va a quedar alrededor de 5.2 kilogramos por cada metro cúbico. Ahí está resuelto. Bien, fíjese lo que voy a hacer ahora. Basado en estos resultados, los voy a anotar, permítame. Vamos a suponer que ya ahora para nosotros es conocido los moles de 163.61 mol. Lo que hay aquí es conocido. Vamos a plantear un segundo ejercicio basado en el mismo, en el que usted me va a calcular, fíjese bien, la presión si este estanque se abre a la atmósfera y se pierde un 25% de la masa molar que existía. Vamos a anotar eso como dato. Le voy a colocar condición 2. Se pierde un 25% de CO2. Si se pierde eso, por lo tanto, lo que va a quedar, moles 2, la segunda condición, es el 0,75 de los moles iniciales, de 163.61. $122,71, vamos a dejarlo. Bueno. ¿Y qué dijimos? Que queríamos calcular la presión 2. La presión es lo más probable que se haya modificado en esta condición, puesto que el volumen es un estanque rígido, no podemos tener modificación del volumen total que contiene a este gas. La temperatura podemos asumir que seguimos estando en el ambiente, por lo tanto la presión es lo único que se podría haber modificado, a no ser que el enunciado te diga otra cosa, como por ejemplo un enfriamiento del estanque o un calentamiento del estanque, etc. Que de hecho se lo podría haber incluido. Yo acá le podría haber puesto un Q y eso modifica todo instantáneamente.
Bien, basado en esto, nosotros podemos calcular entonces la presión 2. Recurrimos a la formulita, fíjese. Le coloqué su índice intencionalmente, ¿vale? Para que usted vea que es una segunda condición. Por lo tanto, la presión 2, esto se sigue manteniendo en su lugar, N2 por R por T, y lo vamos a dividir en el volumen, que en el fondo es constante, así que usted si quiere le coloca el subíndice. Vuelvo a insistir, yo se lo agregué para que usted sepa que estoy diferenciando dos estados distintos, en donde la principal condición que los caracteriza a esos estados es que se perdió un 25% de gas. Permítame beber agua. Reemplazamos, fíjese bien, 122.71 mol por 0.082 atm litros partido mol Kelvin. La temperatura usted ya sabe que es 298.15 Kelvin. Y todo eso dividido en 2 metros cúbicos, que es lo mismo que 2000 litros. Fíjese las unidades como las empiezo a eliminar. El mol se me va con el mol, ese litro con ese litro y el Kelvin con ese Kelvin. ¿Qué es lo que me sobrevive? La ATM. Lo que debiese haber pasado si yo pierdo masa es que la presión disminuye. Vamos a verlo. 122.71 por 0.082 por 298.15 dividido en 2000, la presión disminuye a 1.5 atmósferas. Ejercicio resuelto. Bien, estimados, pretendía seguir con otro ejercicio, pero yo creo que ya el tiempo es suficiente para casi 30 minutos. Así que con esto me despido, que Dios los bendiga y obviamente prepárense, estudien y no olviden que el conocimiento se debe compartir.